Un cordial saludo a todas y todos nuestros queridos y queridas oyentes en esta primera semana del año que no nos escuchaban del año pasado, que nos están escuchando actualmente el señal radial u online de Radio Portales. Bienvenidos y bienvenidas al programa Filosofía en la Caverna. En este programa, como ya venimos haciendo desde hace bastante tiempo, hablaremos de filosofía de forma simple y sobre temas que le preocupan a usted. El objetivo es bastante sencillo, como siempre lo repito, es ayudar a las personas en su vida diaria, que sea práctico y que explicar la filosofía y acercarla a las personas, que sea sencillo de entender. Antes de seguir con el programa, quiero enviar un gran saludo a Claudio Alvarado como radio controlador de la radio y a Marco Leblanc en edición y redes sociales. Me acompañan para hablar del tema de hoy, que es un tema amplio, complejo, pero que nos va a servir bastante para lo que viene después, ¿eh? Estoy haciendo un pequeño spoiler. La filosofía contemporánea, o sea, el desarrollo de la filosofía de los últimos aproximadamente 130, 120 años, que es lo que nos llega actualmente, que es lo que se habla actualmente del mundo de la filosofía. Nos acompaña acá Jaime Rosas, el litigante. ¿Cómo está hoy día de hoy? El primer día del año, la primera grabación del año, primer programa del año. ¿Cómo está hoy día? ¿Qué tal? Un gustazo a todos, gracias eh, por la oportunidad de estar acá y qué bueno, espero que todos tengan un próspero año nuevo y este es un año bisiesto, así que tenemos 366 nuevas oportunidades para ir aprendiendo y creciendo como personas, así que un saludo a todos. Un gran saludo, Jaime, también. Y qué palabra más filosófica. Ah, ya, muy fome yo. Ya. Bernardo Fontaine también me acompaña el día de hoy. El profesor, ¿cómo se encuentra hoy? Hola Manuel, muy bien, ¿y tú? Muy entusiasmado con empezar el nuevo año. También muy entusiasmado y también muy entusiasmado con el tema que nos convoca hoy. Que cuando uno estudia filosofía dentro de la universidad y todo esto, se habla de dos grandes mundos. Del que algunos autores siempre están más cerca, más lejos. Esto no es negro y blanco, ¿no? Todo esto son matices. Por un lado se habla de lo que está la filosofía analítica, que el giro lingüístico, que la está acompañada por el giro lingüístico. Por otro lado también se habla de la filosofía continental, marcada por la escuela de Frankfurt, la fenomenología también se habla por otro lado. Hay autores como Foucault, hay autores como Rawls, hay distintos autores que hemos nombrado durante todos estos capítulos, y también Nietzsche, Freud, y que influencian para todos los lados posibles. Y se plantean temas importantes dentro de esto. Y también es importante este capítulo que justamente vamos a buscar que todos estos autores que de repente suenan muy alejados del mundo estén dentro de su contexto, ¿no? Como también fue el capítulo pasado con lo que ya era Hobbes, lo que era Locke, lo que era Rousseau, lo que era Kant. Aquí también estamos intentando hacer lo mismo, pero con lo que es el mundo contemporáneo. Y bueno, que aquí se plantea hasta cierto punto lo mismo que la vez pasada, es un quiebre con la tradición y una continuación de la tradición. Aquí podemos o retomar la idea de que toda la filosofía a un pie de página de pie de página a Platón, como dice nuestro querido Jaime siempre, o podemos decir que realmente ellos rompieron ese libro y partieron de cero, que nunca pasa tampoco, y surge mucha idea desde el Círculo de Viena, que muchos lo conocen por las clases de ciencia y también por la filosofía, hasta lo que conocemos actualmente como el mundo postestructuralismo, el postmodernismo, ¿ya? Entonces, como ya planteé esta pequeña introducción que nos deja un tema complejísimo, le doy la palabra al profesor. ¿Cómo partimos esto? Ahí que nos enseñe. Vamos, profesor. A ver, lo que llamamos filosofía contemporánea es en realidad lo que pasa después de la modernidad. O sea, los pensadores que están después de la modernidad, especialmente, en realidad, a veces hablamos de cuándo se acabó la modernidad, cuándo se acabó la ilustración, y uno podría decir de manera como bastante simple, digamos, yo digo, a veces uno puede pintar cuando da las explicaciones con la brecha gorda o con el pincel fino. Vamos a pintar con la brecha gorda para partir. Y uno diría que la filosofía como moderna y el pensamiento moderno, la modernidad empieza a hacer crisis y a acabarse un poco en el siglo XIX. Y el siglo XX empieza entonces como una nueva etapa porque uno diría es el momento en el que los paradigmas de la modernidad, la manera de pensar moderna, se lleva tal vez a su máxima expresión.
El desarrollo, habíamos hablado de que la modernidad está caracterizada sobre todo por el desarrollo de la ciencia y la tecnología. Entonces, eso es la ciencia y la tecnología se llevan a su máxima expresión en el siglo XX y es algo que empieza a empapar ya todas las maneras de vida de las personas. Y en esa época se generan nuevas formas de pensar que sobre todo surgen como una respuesta a tratar de repensar el mundo, tratar de repensar la realidad, los conceptos heredados, las ideas, eh, después de un acontecimiento que marcó mucho a la sociedad occidental y yo creo también oriental, pero sobre todo a la cultura, digamos, que es la Segunda Guerra Mundial. O sea, después de la Segunda Guerra Mundial y entre medio de las guerras mundiales, como en ese clima, entre guerras mundiales, como ya sea antes de partir las guerras, después de las guerras, durante la guerra, se cristaliza lo que se llama la filosofía contemporánea, que es en realidad repensar, volver a pensar en todo lo que pensaron los modernos. Interesante, aquí como ya estamos poniendo un poco contexto histórico, ¿no? Antes nos encontramos con esta transición, el descubrimiento del nuevo mundo, todo esto, y ahora nos encontramos el periodo entre guerras, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, y algunos autores claramente hicieron su madurez durante ese entonces, pero partieron antes, como que tampoco hay que perder de vista que ellos también, muchos incluso llegaban a conversar con los herederos del mundo ilustrado, para ponerlo también en contexto, no todos son tan no es solamente juventud y por eso es algo tan amplio. Estamos desde gente que vivió en la primera mitad del siglo XX, después en la segunda mitad del siglo XX y también tenemos filósofos actuales, como ese coreano que siempre se nombra, el Byung-Chul Han, creo que no me equivoco, si no me equivoco, que también pertenece a una cierta escuela de filosofía contemporánea, que después vamos a tratar con más detalle, que es la filosofía continental o responde como a los intentos de la filosofía continental de entender el mundo. Litigante. ¿Está de acuerdo con esa descripción de Bernardo o no? Aquí ya nos ponemos aquí más entretenidos. Viene la salsa. Mira, la verdad es que antes de emitir un juicio de valor, quiero seguir con la introducción, ¿no? Es muy interesante esta, lo que vamos a tratar hoy día, porque esto suele suceder en diferentes disciplinas, diferentes tipos de ciencia o de arte que tienen escuelas, ¿no? Por ejemplo, en el fútbol también pasa. El Barcelona tiene su estilo de jugar, el Real Madrid tiene otro estilo de jugar. Brasil yoga bonito, se caracteriza por eso. Y resulta ser que en la filosofía, en el siglo XIX y especialmente en el siglo XX, comienzan nuevas formas, nuevas características, identidades de hacer filosofía. Y es lo que comúnmente se suele denominar esta división de escuelas, de corrientes, de vertientes de pensamiento, como la filosofía analítica y por otro lado la filosofía continental. Entonces, surgen nuevos autores que comienzan a romper el esquema, comienzan a proponer nuevas ideas que, como veníamos hablando en el capítulo pasado, vienen a romper con estos dogmas, con esta forma de pensar del medioevo. Entonces, Sí. ahora la pregunta es, ¿cuáles son estas dos corrientes? ¿Cómo se caracterizan? Entonces, a grandes rasgos, uno podría decir, bueno, está la filosofía analítica, que como dice su nombre, pareciera que tiene una mayor preocupación por ciertos análisis, ¿no? Está muy centrado, o quizás excesivamente centrado, en un análisis conceptual. Dentro de los orígenes de la filosofía analítica encontramos a Frege, encontramos autores como Wittgenstein, Carnap, autores como también Russell, autores que vienen a centrarse en una gran preocupación sobre las palabras, una preocupación sobre qué significan los conceptos. La filosofía se construye, se realiza y progresa en base a una preocupación lingüística, ¿ya? Eso a grandes rasgos. Por otro lado, encontramos la filosofía continental que pareciera que, si bien no es que no le importe el lenguaje, porque claramente le importa, o sea,
podemos encontrar autores como Husserl, por ejemplo, que sí tienen una preocupación muy importante por las palabras, pero pareciera que hay un método, puede que sea un método, una concepción, una forma de escribir filosofía que es bastante diferente a la filosofía analítica. La filosofía analítica está excesivamente preocupada por construir un trabajo filosófico en base a las palabras. Los continentales pareciera que hay una mayor preocupación conceptual en las ideas, no en las palabras. Entonces, cuando uno lee y esa de entrada, de frentón, cuando uno conoce a la filosofía continental, uno no entiende nada. Cuesta mucho entender. No estoy diciendo que, ojo, no estoy diciendo que sea un mal estilo, que sea una mala corriente, porque claramente hay autores brillantes. Quizá uno de los filósofos más importantes de la historia de la humanidad puede que sea Hegel. Hegel un continental. El tema es que uno entra a la filosofía continental y tiene otra forma de hacer filosofía que cuesta mucho. Cuesta mucho. Ahí vemos Eso como sí, introducción. vemos igual una pequeña sangre contra la filosofía continental por acá, pero yo hasta cierto punto, aquí voy a poner un poco de mi cosecha. Creo que está buena la distinción, pero también hay que ver que en la filosofía contemporánea, autores analíticos y continentales, a mí me gusta mucho eso, como que toman al autor y lo entrenan de forma completamente distinta, como si fueran dos autores distintos. Y para mí uno de los autores con los que más pasa es Karl Marx, que no hemos profundizado en él y en el momento vamos a profundizar en él, así que atento a ese programa que se va a venir. Y justamente, por ejemplo, autores como Gerald Cohen, que es filósofo analítico así de base, conceptual, como el análisis conceptual de lleno, la rigurosidad analítica, desmenuzar los argumentos de forma lógica y te entiende a Marx de cierta forma. Y después uno va al Tusser, por ejemplo, y uno no sabe qué Marx está leyendo. ¿Qué es este Marx? Porque no solamente no diciendo como que uno no se entiende, porque también creo que la filosofía analítica pasa que a pesar que escriban con más claridad, a veces es muy difícil de entender. Por ejemplo, y eso también creo que también es importante destacar. Y por ahí yo creo que ahora que igual plantea un poco cizaña, ¿no? Aquí tenemos un defensor de Freud y Nietzsche por acá, que debe estar con ahí como tiritando el ojo ya para decir algo. ¿Qué opina por acá, profesor? No, yo opino que, bueno, a mí me gusta la conversación, yo creo que pasa en otras disciplinas que hay estilo, hay escuelas, pero en la filosofía no, yo creo que no puede pasar que se deje a alguien afuera de la conversación, digamos, por tener un estilo distinto. Eso no se puede. Es complejo porque si uno se fija, para conversar con alguien, uno necesita acuerdos. Es algo que uno da por hecho. Y de hecho, hartos filósofos contemporáneos, más bien de la variante que ustedes llaman analítica, eh, eh, hacen el acento ahí, ¿verdad? Que toda conversación está construida en base a presupuestos que todos dan por hecho. Si no, es imposible una conversación. Y de hecho, uno mientras más analiza las conversaciones, yo ahora que estoy de vacaciones me he estado obsesionando un poco con este tema, entonces he estado dedicado a pensar en esto mientras hablo con alguien. Mientras uno analiza la conversación, uno empieza a darse cuenta todos los presupuestos que hay en una conversación, todas las cosas que dimos por hechas, pero estábamos todos aceptando. Y es curioso porque para que los filósofos conversen entre ellos, tienen que compartir cosas, compartir, tener algunas cosas que compartan, para que después puedan decir, estas son las que compartimos, estas son las que no compartimos. Para poder decir, estas son las que no compartimos, tienen que ya compartir algunas cosas. Eso no suena tan intuitivo, pero si uno lo piensa en realidad, para poder diferenciarse con otro necesito compartir cosas. Y eh, pasa, yo creo que es un error muy grande de algunos filósofos, pero yo creo que hoy en día, digamos, siglo XXI, eso se está como acabando, es como un poco anacrónico seguir haciéndolo, de dejar fuera, digamos, decir, nosotros somos una escuela de filosofía de este tipo. Pasó en algún grado, pero no tanto, por lo que se llamaron los neopositivistas. Los neopositivistas
son muy importantes para nosotros, especialmente para países como Chile y Latinoamérica, porque hay mucha influencia de su pensamiento en la manera en cómo estamos estructurados. Eran un grupo que surge en Viena, digamos, estamos hablando en Viena, poquito pre-guerra mundial y empieza la primera guerra, o sea, después de la primera guerra mundial, que empiezan a pensar, y era una ciudad ya muy cultural, de mucho desarrollo económico, científico, era la capital de un imperio, el imperio austrohúngaro, a partir del cual se inicia, digamos, la guerra, primera guerra mundial. en- de ahí surge la primera guerra mundial. Eh, y empieza a surgir una escuela de científicos, de matemáticos y filósofos que empiezan a decir, oye, ¿por qué no pensamos los fundamentos que hay detrás de las ciencias? O sea, pues las ciencias se han ido desarrollando, pero no se ha dado un fundamento. Eso que siempre hace la filosofía, digamos, el pensar el por qué y dar una razón, no se ha dado una razón sólida de por qué las ciencias son correctas, de cómo distingo lo que es una ciencia de lo que no es una ciencia. Y una pregunta que empieza a surgir ahí, que empieza como a crear un poco, empieza a amasar hartas mentes de filósofos, es qué, qué es lo que está detrás de la matemática. Esa como, algunos hablan de ciencia o esa disciplina que tanto éxito tiene, que es lo que vivimos diariamente y en base a la que está de alguna manera construida nuestra sociedad, en base a qué se fundamenta. Ellos empezaron a pensar esas cosas, pero cometieron un error grave que fue eh, hacer reuniones solo entre ellos. De hecho, por algún buen tiempo empezaron a dejar de lado la tradición filosófica. Y se empezó a generar la idea de que la nueva filosofía no tenía que ver con la antigua, salvo con algunos filósofos muy específicos. Por ejemplo, hablaban de Hume como alguien que sí iban a estudiar, o a Kant, otros, pero no más que eso. Y con el tiempo eso fue como haciendo agua. Y un poco los filósofos se empezaron a dar cuenta cómo las ideas que algunos de ellos mismos propusieron, ellos tenían un círculo, por eso se llama el círculo de Viena, en un círculo de gente que conversaba con mucho rigor y hablaban, por ejemplo, discutían qué es un número y empezaban a conversar sobre qué es un número. Eh, ¿Qué es lo que diferencia la ciencia de lo que no lo es? ¿Por qué el tarot no sería ciencia y por qué la mecánica cuántica sí sería ciencia? Empezaron a hacerse esas preguntas. Y al principio les da la impresión que ellos no tenían que ver con los antiguos, con los filósofos modernos, con Marx, con Hegel, con Kant, con Schopenhauer, con Nietzsche y con todo lo que sigue para atrás. Pero con el tiempo se fueron dando cuenta, chuta, esto ya lo había dicho después, antes Platón. Y de hecho en esa época se hizo famoso una frase de otro filósofo que es muy importante para la filosofía contemporánea, que se llama Ludwig Wittgenstein, que es un filósofo austriaco, revolucionó la manera de pensar dos veces, digamos, porque tuvo dos giros que se hablan. Pensó de una manera una vez y después pensó de otra manera otra vez. Y él tiene esta frase, y voy a cerrar con esta frase, esta parte, porque esta frase dejó mucho que pensar. Él dijo, no he leído a tantos filósofos. Cuando él ya era un filósofo muy, muy considerado, cuando sus libros habían sido leídos por todos los filósofos, él dijo, no he leído a tantos filósofos, he leído algo de Aristóteles, pero no he logrado entender mucho a los filósofos. Y eso dio la impresión de que la nueva filosofía no tenía que ver con la antigua. Y eso ha sido algo que de alguna manera todavía hay a veces en algunos filósofos como de formación eh, más antigua, esta idea como de que la nueva filosofía no tiene que ver con la de antes. Y lo que nos hemos dado cuenta todos, digamos, e incluso los más grandes eh, que participaron de ese movimiento, es que en realidad todo estaba conectado. Todos estuvimos conectados con lo antiguo y hoy día se ha dado cuenta que los que hablaban de escuelas distintas en realidad no están tan distintos. Por ejemplo, algo que hay un filósofo eh, italiano que habla de que un filósofo muy distinto, como Derrida, Jean-Jacques Derrida, un filósofo francés, postestructuralista, heredero de Hegel, pero de otra manera, habla de la diferencia entre lo que sería eh, lo que, lo que llamaban como ya no existen, algo así como verdades de puro pensamiento. Otro filósofo,
que se llama eh, Quine, que es como un heredero de los positivistas, era un alumno de los positivistas, eh, y que un poco los contradice en todo porque cree que casi todas sus ideas están equivocadas, como un alumno rebelde, también habló de eso. Y dos filósofos que nunca se hablaron, que nunca se conectaron, hablaron de lo mismo de formas totalmente distintas, escribiendo en unos estilos totalmente distintos, pero pensaron lo mismo. Claro, ahí es cuando ya empezamos a ver que realmente, bueno, actualmente está pasando también que lo que era continental y lo que era analítico se están comenzando a cruzar, ¿no? Y de hecho como que los trabajos más interesantes en filosofía contemporánea ocurren justamente cuando se están dando este cruce. Y hay filósofos, la filosofía contemporánea actualmente intenta cruzar esos temas, a pesar de la sobreespecialización, que eso es un tema aparte, las personas intentan cruzar esos dos temas, ¿no? Pero también hay que, me parece que ya dejamos un poco más claro qué es lo que es la filosofía analítica. O sea, diciendo que tiene análisis, que vienen de cierta tradición, que intentó romper con lo anterior y se centró en el lenguaje, que busca cierta rigurosidad lógica. Y hemos dejado un poco de explicar la tradición continental, ¿no? Y aquí yo voy a decir una pequeña simplificación para partir, para partir como que vamos a entender por la filosofía continental. Y la pequeña simplificación es que ellos generalmente se desarrollaron, lo que es por eso continental, en el continente europeo. Básicamente, Alemania y Francia son las dos grandes potencias de filosofía continental, y de ahí viene una gran herencia y de cómo se entendía la filosofía y de cómo ellos empezaban a hacer los giros, que también ellos tuvieron un giro importante en los 60-70 con el postestructuralismo, que no existía de antes, y que podemos empezar a tratar aquí levemente para entender bien cómo se está dando esta distinción y después cómo nos juntamos, ¿no? Eh, Litigante, adelante. Y eso Eh, era también un poco lo que yo comentaba antes, como a modo introductorio, la diferencia entre estas dos corrientes, entre la filosofía analítica y la filosofía continental. Entonces, la filosofía analítica, claro, tiene un origen por una preocupación más por la claridad, por una preocupación también por el idioma, el inglés también, porque cuando uno lee a analíticos, por lo general suele a leer autores que son angloparlantes. Entonces, pero sin embargo, lo curioso es que la filosofía analítica es continental, tiene su origen en los continentales, especialmente en Austria y Alemania. Wittgenstein, por ejemplo, autores alemanes, en el siglo XX también muchos autores alemanes son fuertemente analíticos. Entonces, uno tiende a creer que las filosofías analíticas son solamente anglosajones, pero no, el origen es austriaco y es alemán. En cambio, por otro lado, a modo de todo esto también introductorio, la filosofía continental se suele decir que tiene como una preocupación más por un compromiso político, por el sentido de la vida, por la historia de la filosofía. Entonces, se suele hacer esa distinción. Entonces, cuando uno entra a leer autores en filosofía continental, son bastante políticos, tienen un compromiso político súper fuerte. Pero a modo introductorio, eh, y ya para empezar a ya emitir un juicio de valor, para adelantar esta segunda parte, yo creo que esta distinción es ficticia. Yo creo que esta distinción es aparente y no le hace justicia. Hay muchos autores, como Gadamer, por ejemplo, que tiene uno suele asociarlo a ser un filósofo continental, pero tiene una preocupación analítica súper fuerte. O sea, esto mismo de Donald Davidson, que es un analítico, y Gadamer, que es un continental, terminan hablando de lo mismo, con un origen, con referencias bibliográficas muy diferentes. Entonces, eso es para adelantar desde ya esta segunda parte, pero sí, esa es la distinción a grandes rasgos entre la filosofía continental y la filosofía analítica, que la filosofía analítica tiene un origen, una preocupación más por el lenguaje, que también, por esto mismo que comentaba Bernardo, también por el círculo de Viena, la idea es matematizar. Cuando el filósofo analítico, por ejemplo, como Aquinas, Nelson Goodman, son autores que uno entra a sus textos, después es lógica. Lo mismo con Wittgenstein, mucha lógica. Y en ese sentido también tú tienes un punto, Manuel, en que uno intenta entrar a esos textos y es muy difícil de entender, porque por mucho que ellos se preocupen de hacer una distinción
como dice su nombre, analítico y darle una mayor claridad, sin lógica no se puede hacer. Por eso después hay ciertos autores como el mismo autor Donald Davidson, que son los autores que se denominan, eh, ¿cómo se denominan? Los post-positivistas, que intentan hacer filosofía analítica, pero prescinden de la lógica. Muy interesante aquí. Estamos terminando la primera parte. Nos vamos a la pequeña pausa comercial en Filosofía en la Caverna. Nos vemos a la vuelta. Bienvenidos y bienvenidas nuevamente a Filosofía en la Caverna. Escucharon Tame Impala, Feels Like We Only Go Backwards. Un muy buen tema, aquí recomendado por el profesor. Volviendo al tema que nos convoca, con fuerza, de lleno, porque es un tema complicado, la distinción entre filosofía analítica y continental. Hay que ponerla, yo creo que en contexto histórico. Aquí ya no hemos hablado de distintos como conceptos, de que unos siguen más historia de la idea, que otros son más como lógicos. ¿Qué es eso? Pongámoslo en contexto histórico. Y aquí hay una cuestión muy relevante, que ambas, de alguna u otra forma, están entrecruzadas por los movimientos totalitarios que surgieron en el principio del siglo XX, tanto por el totalitarismo stalinista como por el nazismo y por menor medida, obviamente, el fascismo, que no tuvo tanta influencia como los otros dos, dentro de este mundo de la filosofía. Y aquí, como antes de poner en contexto, muchos de los autores del Círculo de Viena, o pensadores del Círculo de Viena, especialmente los físicos, eran judíos. Algunos fueron asesinados sin ser judíos, como uno famoso que se llama Moritz Schlick, Sí, sí, Schlick, si lo pronuncio bien, fue asesinado sí, sin ser judío, para ponerlo en contexto. Heidegger, que parte de la tradición continental, es un nazi de lleno y también expulsó a Husserl, que es judío, que era su maestro. O sea, no lo reconoció, hay un pequeño entrampado ahí. Entonces hay que poner esto en contexto. Y para poner esto en contexto vamos a partir esta vez con el litigante. ¿Cómo lo ponemos a todos estos autores dentro de su contexto histórico que es muy relevante? Y por entender mejor cómo surge esta distinción también, que separa mucho el mundo en dos dentro de la filosofía. Mira, la verdad es que es una pregunta que, como yo señalaba antes, que me parece que es un poco artificial, pero que cuando uno entra a estudiar algo, uno no siempre necesita claridad, uno necesita saber a quién estoy leyendo, de dónde son, como que uno siempre necesita de una u otra forma hacer distinciones. Pero a veces estas distinciones son erradas, son etiquetas equivocadas. En derecho, por ejemplo, sí existen vertientes de pensamiento son, que son categoriales. En derecho existe lo que es, por un lado, la corriente que se denomina positivista y por otro lado, los naturalistas. Entonces, para los positivistas tienen un menor carácter lo que es la concepción moral, ¿no? La justicia, la moralidad se pueden construir en base a lo que es la norma positiva, la norma legal que emana del Parlamento. En cambio, los naturalistas creen que la noción de justicia es previo a a la construcción de un sistema legal. Existen más corrientes eclécticas, como son los neopositivistas o los no positivistas. Pero eso en filosofía me parece que no, porque como tú bien mencionabas, Manuel, en filosofía, eh, dentro de los continentales, vemos que existe la teoría crítica, la fenomenología, la hermenéutica. Ojo, la hermenéutica, que es una escuela que surge de esta vertiente continental, que tiene una preocupación por el lenguaje, que trata de entender no solamente el concepto mismo, sino que en contexto de la palabra. Entonces, pero claro, pareciera que este contexto histórico, como mencionaba Bernardo, a comienzos del siglo XX, con el Círculo de Viena, hagamos filosofía en serio. Eso era lo que pensaba yo. Hagamos filosofía en serio, esto hay que matematizarlo. Y eso, esa rigurosidad conectada con la lógica, es algo que no ha caracterizado a la filosofía continental. Pero no por ello es menos profundo, al contrario, es mucho más profundo. Yo diría que la filosofía continental se da ciertas licencias de conectarlo más con el arte, de permitir mayor
juego con el lenguaje. Entonces, yo diría que a grandes rasgos eso también es una distinción entre la filosofía continental y analítica, pero al final del día, cuando nosotros estamos leyendo a estos autores filósofos continentales, muchos de ellos están centrados fuertemente en lo que es el dominio, en la claridad conceptual. No olvidemos que muchos de esos autores, de los grandes filósofos, por ejemplo, continentales, tienen un manejo del griego espectacular, un manejo del latín. No solamente hablan alemán, dominan muy bien el inglés o el francés. Entonces, eso también es que cuando uno hace filosofía es sumamente importante. Que cuando uno estudia, por ejemplo, latín, y uno se preocupa por qué significa la palabra, por ejemplo, la palabra crudo en latín. ¿Qué significa crudo? Crudo significa presencia de sangre. Eso nosotros, entonces cuando uno empieza a ver, crudo significa presencia de sangre, ahí eso nos permite entender de mejor manera. Y eso los continentales lo manejan. Estos autores saben muy bien el latín, saben muy bien el griego, generalmente. Yo creo que ahí está, me parece que estoy de acuerdo hasta cierto punto con lo que dice Jaime, que efectivamente son distinciones artificiales, pero creo que son distinciones que al principio del siglo XX marcaron mucho y también nos marcaron mucho hasta estos días, especialmente por el contexto histórico, porque finalmente la gran mayoría de los autores analíticos escaparon a Estados Unidos por la razón de la guerra. Y también muchos autores continentales, que son los que influenciaron finalmente la Academia Norteamericana, que es donde está el mundo analítico, también fueron personas que escaparon. O sea, Hannah Arendt, su influencia en la Academia Norteamericana, viene principalmente porque ella tuvo que escapar de Alemania, porque era judía, y se refugió en Estados Unidos y desde ahí empezó a escribir. De hecho, que La condición humana, que es su libro como su obra maestra, todo el mundo dice que es su obra maestra, está escrita en inglés y no en alemán, que es su lengua materna, es claramente porque ella vivía en Estados Unidos. O sea, y hay muchos autores que les pasa eso mismo. Ernst Kantorowicz, por ejemplo, que es un autor que se estudia en teología política. Entonces, yo creo que la distinción se puede empezar a volver difusa y que no es necesaria, pero hasta cierto punto, especialmente yo creo que al principio, y por lo menos yo lo veo así, es importante, por lo menos en la primera mitad del siglo XX. Después podemos quizás empezar a hacer más difusa la distinción, porque los autores se empiezan a mezclar nuevamente, pero yo creo que marcó hasta cierto punto la historia. Y los autores se sienten marcados, quizás no directamente, pero no se leían entre ellos. O sea, Carnap le dijo a Heidegger que escribía poesía. Y probablemente Heidegger pensaba que Carnap no se preocupaba del espíritu y hablaba pura estupidez. Entonces, ¿cómo lo vemos ahí, profesor? ¿Está de acuerdo con esa distinción que plantea el litigante, Jaime? No tanto. Creo que hay que pensar a decir ya que hemos hablado mucho como de filósofos analíticos, hemos hablado de filósofos continentales. A ver, creo que hagamos como, mejor hablemos de nombres. Yo creo que hay algo así como una escuela o algo así como una forma de escribir filosofía que empezó con un filósofo que se llama Gottlob Frege, que es además un lógico y un matemático. Y esto es lo que voy a decir, suena súper raro, pero es muy interesante que los grandes filósofos que empezaron a pensar el mundo contemporáneo eran también matemáticos. Entonces, uno era Gottlob Frege, que empieza a pensar, de hecho la pregunta que él se hace es ¿qué son los números? Y, y un poco la matemática es algo que hemos dado por hecho por todo el desarrollo. Él está como al final del siglo XIX y principio del XX, está como justo en esa época. Dice, la matemática es algo que todos dimos por hecho, es algo que siempre se ha estado pensando, desde Platón, desde Pitágoras, digamos. Pero, ¿cuál es el fundamento que hoy día tiene la matemática? ¿Por qué decimos que la matemática es algo tan cierto? Como que la matemática ha sido siempre como el paradigma de lo que es certero, como un cálculo, como que nos parece tan irrefutable, como tan exacto, que como que nos parece, entonces, sin darnos cuenta, todas las disciplinas, incluso la filosofía, desde muy antiguo, esto empezó con Pitágoras, empezaron a mirar cómo lo hacían los matemáticos y dijeron, ¿por qué no tratamos de pensar las cosas como más comunes, más cotidianas, un poco con un método parecido? Y ahí surgió un poco la idea, eso es la filosofía.
Y eso es lo que hizo Pitágoras, eso es lo que hizo Platón. Empezaron a pensar cosas, por ejemplo, cómo está hecho el mundo, cómo nos volvemos buenos, cómo lo hacían los matemáticos. Y Frege empieza a pensar eso. Y los que siguieron un poco, pero él empezó a pensar mucho también cómo funciona nuestro lenguaje, como que la filosofía no es un pensamiento como puro en el aire, sino que es un pensamiento que se basa en afirmaciones que son lingüísticas, que están formuladas, articuladas con el lenguaje, con términos, con palabras. Y empieza a pensar un poco eso, que es algo que quizás todos dieron por hecho. Eso es lo que llamamos filosofía analítica y empezaron a analizar ahí y ahí se empezó a armar un análisis que se disparó para varias cosas, y también la política y surgieron filósofos que empezaron a pensar el liberalismo de esa manera, la ética y otras cosas. Eso es lo que llamamos filosofía analítica. Y lo que llamamos filosofía continental surge también con un filósofo que también era matemático de la misma época de Gottlob Frege que se llama Edmund Husserl. Y Husserl empieza a pensar que antes de el lenguaje, antes de la argumentación, porque toda la filosofía está basada en argumentación. Antes de la argumentación hay algo previo, hay una descripción de las cosas. Entonces, él empieza a buscar una descripción que no tenga supuestos, que no suponga cosas. Y ahí genera como un método de filosofía, que es ese método que es como previo al argumento, que es una descripción de las cosas. Describe lo que pasa. De una manera que la descripción que doy yo también sea válida para ti. O sea, una descripción subjetiva, una descripción que es solo mía, sino que sea una descripción que podamos compartir. O sea, universal, de hecho, que sea la descripción de todo. Es un proyecto muy ambicioso que él busca hacer. Y ahí surgen filósofos, y un poco el que marca la ruptura es Heidegger, que él empieza a pensar, empieza como a tomar lo que hizo su maestro Husserl, y empieza a darse cuenta que eso tenía como muchos hoyos, que había muchos presupuestos, y empieza a volver a hacerse las preguntas que se habían hecho como los primeros filósofos, y un poco Heidegger dice, oye, hay algo que dimos por hecho en todo este tiempo, en todo este desarrollo, que tengo que volver, que es la misma pregunta que se hizo un filósofo muy antiguo, antes de Sócrates, se llama Parménides, que es ¿qué es el ser? ¿Qué es que algo sea algo? Y eso como que le abrió una manera de pensar y él se concentró, algunos filósofos hablan de que él se obsesionó como eróticamente con esa idea. Y eso lo llevó a veces a pensar un poco que había algo que ver con el arte también, que a veces las verdades de la vida no estaban tan inscritas en la ciencia como lo habían pensado otros filósofos, sino que más bien los artistas habían rescatado ese aspecto del ser humano que los científicos habían olvidado. Eso también lo había pensado Husserl y lo pensó también otro filósofo que es como de la época de Heidegger, quizá un poquito desfasado, está por ahí un poquito antes, que es Wittgenstein, que también pensó eso, que tal vez los filósofos, o sea, perdón, los científicos dejaron un aspecto de la vida que la tomaron los artistas. Ambos Ahí, pensaron en esas cosas. Y ahí surge como estilos de escribir que son herederos de esos dos, como de Wittgenstein o de Heidegger. ahí yo me parece que hay una buena distinción, o por lo menos una buena descripción de lo que sería el mundo analítico, creo que ahora, digo, del continental, ahora queda más claro. Y yo por el lado analítico pondría en ese mundo a Russell y a Moore, que es un filósofo, G. E. Moore, que es un filósofo que se deja mucho de lado, pero que tuvo una influencia tremenda. De hecho, es muy criticado por después un filósofo que se llama Alasdair MacIntyre, que bueno, no me voy a ir por el lado de Alasdair MacIntyre, pero que definen el mundo analítico en contraposición a Hegel básicamente. Para ellos el problema es Hegel, el problema del idealismo que surge de todo este mundo y van a una cuestión más que buscan donde surge, y bueno, Wittgenstein después critica y también profundiza, primero profundiza y después critica fuertemente, en esta cuestión de la clarificación, ¿no? Y por eso Russell, yo creo que Russell probablemente es uno de los más influyentes, pero para mí Moore, en términos porque me gusta la filosofía política y la ética, es más influyente todavía porque Moore es el padre de cómo se entiende la ética actualmente en la filosofía analítica, muy fuertemente, junto a Sidgwick. Entonces,
Esa es me parece que una buena forma de vender las cosas, ¿no? ¿Cómo lo ve usted aquí, el litigante? A ver, porque parece que le criticaron un poco que la distinción era un poco artificial, ¿no? ¿Cómo lo ve? Entonces, bueno, parece que hay un pequeño problema técnico, pero no importa, aquí vamos a seguir. La cosa es bastante, yo creo que hasta cierto punto esto también influencia lo que sería la realidad histórica, ¿no? ¿Cómo no lo ves tú también en forma histórica, Bernardo? ¿O no? ¿Cómo se A ver, ve? sí, yo creo que hay uno se puede hacer esta pregunta, ¿es la historia la que influencia la filosofía o es la filosofía la que influencia la historia? Y a veces es como doble, ¿no? Como que una hace la otra, como que una empuja a la otra empuja, como que se empujan entre ellas. Eh, yo creo que el hecho de que estos filósofos hayan estado pensando en la época que surgieron las guerras mundiales, eh, ya sea un poquito antes, ya sea como durante o un poquito después, como que hicieron que su pensamiento se repensara mucho la idea de la ciencia, ¿no? Que como que esta es una sociedad basada en la ciencia y la tecnología, ¿de qué se trata eso? Eso llevó a Heidegger a decir una frase muy polémica, es la ciencia no piensa, solo actúa. Eh, entonces, ellos pensaron eso. Wittgenstein en un libro tiene esta frase, que es una frase muy interesante para pensar. Dice, aun que la ciencia resolviera todos los problemas, todos sus problemas, el problema de la vida humana no habría sido siquiera tocado. O sea, ni siquiera nos habríamos acercado, o sea, perdón, ni siquiera habríamos tocado el tema que realmente importa, que es nuestro problema de la vida. Eso es un punto que comparten que tiene mucho que ver con la realidad que están viviendo, o sea, y con la ciencia que les tocó vivir. Un poco una ciencia que estuvo muy cercana al material de guerra. O sea, estamos hablando de la época que después se inventa la bomba atómica. y, entonces, también eso influencia, hermano. Y al mismo tiempo, la filosofía como que también influenció ciertos cambios históricos. De hecho, hay toda una reflexión que empieza a surgir en la izquierda. Y de alguna manera, lo que llamamos la nueva izquierda tiene que ver con mucha influencia de filósofos que se llaman postestructuralistas, o que un poco como que los grandes pensadores ahí, Derrida y Foucault, como Foucault es un estructuralista, pero un poco como que es el Foucault que toma Derrida, que critica, como que los que surgen de ahí empieza a crearse lo que se llama la nueva izquierda, pero es una interpretación de ellos, siempre es como, no es que la filosofía llevó a la nueva izquierda, sino que una posible lectura que se puede hacer de esos planteamientos llevó a formar la nueva izquierda. Eh, y eso es interesante, porque también ha habido una influencia histórica de la filosofía a la historia. Creo Bueno, que la gran discusión que uno tiene que plantear aquí es, ¿qué es esto que los filósofos llaman argumentos? Si hay algo previo a los argumentos, hay algo más básico que los argumentos, o los argumentos del punto de partida. Así que ahí entramos en un tema importante. oye, ese tema da para un capítulo entero. De hecho, lo podríamos dejar ahí, pero también ahora quiero hacer la misma pregunta a Jaime por acá. Es como la historia ha influenciado estas dos corrientes y también si tiene alguna respuesta a lo que Bernardo estaba planteando recién, ¿no? Que, hay que realmente sí existe una distinción hasta cierto punto entre lo que sería la filosofía analítica y la continental, ¿no? Por una parte, unos parten de Frege, que sería lo analítico, y otros parten de Husserl, que serían los continentales, y de ahí ya se disparan y empiezan a surgir distintas vertientes de cada uno, distintas ramas, ¿no? ¿Cómo lo ves tú esa postura, Jaime? Mira, sabes que yo estoy de acuerdo con que obviamente uno siempre es hijo de la cultura, uno es hijo de su contexto histórico, eso es, eso es un hecho, pero hay algo que tienen los europeos, que en Sudamérica no se da mucho, que ellos tienen
escuela. Por ejemplo, uno va a Italia y uno, por ejemplo, en Milán o en Roma, ellos tienen una escuela de pensamiento de más de 200 años, donde lo van transmitiendo de alumno a profesor. Entonces, cuando uno va a estos orígenes de la filosofía continental o va a estos orígenes de la filosofía analítica, hay un maestro y hay un alumno. Por eso yo creo que esa es la principal razón, yo creo, más allá del contexto histórico, yo creo que han sabido transmitir, reproducir y ampliar muy bien su escuela de pensamiento. Entonces, encontramos a Benentano, encontramos que luego se transmite a Heidegger. Heidegger tuvo muchos alumnos, ¿no es cierto? Y así se va heredando. Lo mismo pasa también con los continentales, perdón, con los analíticos. Los analíticos también encontramos que se da esa sucesión, esa herencia, ese legado. Y eso, yo diría que esa es la principal razón más allá de un contexto histórico, político, etcétera. Entonces, se ha sabido preservar esa idea de manera notable. Y bueno, y esto también obedece a una idea de una profesionalización de la filosofía. O sea, esto mismo de que cada vez tenemos una filosofía mucho más rigurosa, mucho más exigente, una filosofía que requiere un mayor conocimiento. Entonces, hacer filosofía habiendo leído a tres autores es bien difícil. O sea, yo creo que poquitos autores podrían darse ese lujo. Antiguamente, cuando uno lee, por ejemplo, Aristóteles o Platón, ellos no citaban. Hoy en día, si uno no cita, eh, te sancionan por plagio. O no pasas el nivel de calidad mínimo aprobado. Entonces, yo creo que esta misma idea de la profesionalización en cuanto a entender a la filosofía como ciencia nos ha llevado a hacer esta distinción de filosofía analítica y filosofía continental. Y también me gustaría agregar algo que estaba mencionando Bernardo, que efectivamente Heidegger es de la idea de que la filosofía de antemano no posee un método. Y por eso yo también quiero cerrar ahora, porque yo creo que esta es una distinción artificial. Porque Heidegger es de la idea de que no hay un método de antemano que nos permita poder entender la vida. Entonces siempre hay una lucha por el método. ¿Cómo entendemos la filosofía? Por eso la filosofía nunca es lineal. Nunca puede ser lineal. No podemos comprender la filosofía de una sola manera. Entonces por eso siempre vamos cambiando. Heidegger va a tener esa idea. Entonces, eh, no hay un modo de pensar único, no hay un seguro camino de la ciencia, no hay camino único, seguro que nos permita desentrañar cómo es, cómo comprender la filosofía. Bueno, esta misma idea de la filosofía analítica, por ejemplo, la podemos encontrar en Escritón, en Platón. Esta misma idea de los continentales lo encontramos en Platón. Por ejemplo, en el banquete de Platón hay una exclusión masiva de los contenidos continentales. Entonces, eh, me parece muy interesante ver que al final esta posición entre analíticos y continentales parece que es más bien pedagógica. Volvimos Eh, al pie de página de Platón. Me parece que es una distinción más pedagógica, más para aclarar. Yo creo que los continentales han hecho un aporte notable en lo que es la claridad, en lo que es lo conceptual, un aporte en la filosofía del Lo lenguaje analítico. Sí, lo analítico. No, yo creo que los continentales sí lo han hecho. O sea, podemos encontrar autores, por ejemplo, como Paul Ricoeur, que me parece que efectivamente es un continental, pero que ha hecho un aporte a lo que es la hermenéutica, a lo que es la comprensión de la filosofía del lenguaje de manera extraordinaria. Mara, muy buena reflexión ahí. Creo que, bueno, Russell y probablemente Moore también están de acuerdo con lo que Heidegger dice. Probablemente lo dijeron antes también, aquí para defender el mundo analítico, de que no solamente Heidegger tiene esas frases grandilocuentes, también viene del otro lado. Y aquí las palabras de cierre corresponden a Bernardo, que tiene que ser un poquito breve porque estamos llegando ya al final del programa Filosofía en la Caverna y también le toca la sección El filósofo recomienda. Y último mensaje. Nos faltaron los últimos 60 años de filosofía. Con suerte nombramos el postestructuralismo y a Foucault
y a Derrida, que son, y para qué decir, por el lado analítico, falta Rawls y un montón de autores más que cambian el mundo, como lo conocemos, y eso lo dejamos como un pequeño, para un capítulo posterior, ¿ah? Ahí va a aparecer en algún momento. Adelante, Bernardo. Bueno, voy a tratar de ser muy breve, pero no sé si voy a resultar. Pero creo que así como el mundo ha cambiado mucho desde los griegos, y así como, por ejemplo, la astronomía ha cambiado tanto desde los griegos, y antes creíamos que, va a ser un poco caricaturesco, pero para que se entienda un poco lo que voy a decir, que el Sol giraba alrededor de la Tierra, ahora nos damos cuenta de que nosotros somos parte de una galaxia que se llama la Vía Láctea, que está dentro de muchas otras galaxias, de una cosa mucho más grande que le llamamos universo, y al mismo tiempo, los que nos parecían las cosas concretas, como una piedra, está constituida a su vez como de un universo entero de micro cosas pequeñas, que llamamos partículas, y eso tiene toda una manera de funcionar. Así como nos hemos dado cuenta de que como humanidad, de que las cosas pueden funcionar tan distintas y cómo se ha diferenciado tanto, bueno, lo mismo ha pasado con la filosofía. Ahora, es súper raro, porque, o sea, nos parece raro, pero no es raro, porque al final, algo tan básico como la explicación de cómo se cae por qué se cae una piedra, es una explicación que dan los físicos, que trataron de responder desde los griegos hasta hoy día, y las explicaciones se han vuelto muy complejas, pero eso no quita que se siga tratando de responder la misma pregunta, cómo se cae una piedra. De alguna manera a los filósofos les ha pasado lo mismo. O sea, cuando tratan de responder de dónde venimos, cuál es el objetivo del ser humano, existe, existimos siempre, empezamos a existir en algún momento, existimos por alguien que nos hizo existir. Cuando empiezan a surgir esas preguntas siempre han sido las mismas, las formas de responderle a lo que ha cambiado. Y las formas de responderle a lo que llamamos filosofía contemporánea, que tiene más que ver con un estilo particular, un estilo, una forma de jugar, y lo estuvo muy bueno lo que dijo Jaime, una forma de jugar, que está muy conectada con lo que hicieron los otros de antes, así como los físicos contemporáneos, aunque no lo sepan, están muy conectados con lo que hicieron los griegos. Pero hay un estilo distinto. Y eso es muy interesante porque utiliza todos los recursos, así como lo mismo pasa con los atletas, digo. El atleta contemporáneo utiliza todos sus recursos para poder lograr el mejor resultado. Los filósofos contemporáneos utilizan todos los recursos que tienen para poder pensar de forma más refinada, más exacta, con más distinciones. Hay un filósofo con Descartes que se llama Deleuze que habla de hacerle un pliegue, o sea, de cuando la cosa está estirada, hagámosle un doblez para verla más compleja. Pero el sentido de eso es hacer más distinciones, entender las cosas más refinadamente. Bueno, creo que un buen libro que me gustaría recomendar para aprender este estilo, que me parece muy bueno, muy formativo para aprender a pensar temas de filosofía, es un libro que escribió un filósofo que se nombró aquí, que se llama Bertrand Russell, que se llama Los problemas de la filosofía, y es un libro que trata de estudiar algunos de los problemas más importantes de la filosofía y de analizarlos cómo lo han respondido otros filósofos y cómo se pueden responder de una manera muy novedosa y muy, tal vez de la forma más exacta posible que uno podría llamar. Y es un filósofo muy buen escritor, de hecho es uno de los pocos filósofos que se ganó el premio Nobel de literatura, y es un muy buen ensayista y muy, muy interesante, y ese libro de hecho lo escribió durante la Primera Guerra Mundial, a la que se rehusó ir a pelear, porque él era un pacifista, y lo escribió estando en la cárcel. Y decidió que no podía hacer nada porque no lo dejaban leer libros, no lo dejaban trabajar, así que decidió hacer un libro que explicara la filosofía y lo empezó a escribir en la cárcel. Así que el libro se llama Excelente. Los problemas de la filosofía de Bertrand Russell. Sigue, nos deja acá Bernardo con el libro Los problemas de la filosofía de Bertrand Russell. Fue un gusto conversar. Nos vemos a la próxima en Filosofía en la Caverna. Mucho Muy gusto, nos vemos, buenas, Manuel. Bernardo. Muy buenas, Jaime. Que estén muy bien. Nos vemos a la próxima. Gustazo. Chao, chao.